Hora 25. Con el auspicio de... ¿Qué es unidad en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Se cumple un año de la vicepresidencia de la República de Otto Sonnenholzner Speer. La designación del actual segundo mandatario se produce luego de una serie de acontecimientos turbulentos que vivió el país con la salida de dos vicepresidentes. Durante este año de gestión se han registrado una serie de sucesos que han marcado un momento complejo y poco estable. Queremos saludar a esta hora la presencia del vicepresidente de la República en el estudio central de Teleamazonas y vamos a descubrir al ser humano, al político y al mandatario. Gracias, señor vicepresidente, por estar con nosotros. Buenas noches. Andrés, un gusto estar aquí, contento de compartir con usted. ¿Cuáles son sus nombres completos? Empecemos por ahí. Otto, por suerte. ¿Ya? Porque imagínese Facilita que fuera, claro, tremendamente. Ramón. La parte Montubia ahí. ¿Ya? Sonnenholzner Speer. ¿Speer es de apellido de origen? De origen libanés. Libanés. ¿Y cuántos años tiene usted, señor vicepresidente? 36 años, soy nacido. Curiosidad, el mismo día que el presidente de la República. ¿Coinciden? 19 de marzo, con exactamente 30 años de diferencia. Yo soy del año 83. ¿En qué escuela estudió usted? Yo fui al Colegio Alemán Humboldt, de la ciudad de Guayaquil, desde el kinder hasta que me gradué. Me marcó mucho la educación ahí y luego de 17 años me fui a vivir a Alemania, donde estudié en diferentes ciudades hasta el año 2006 que regresé al Ecuador a trabajar. O sea, usted hizo la primaria completa y parte de la secundaria en el Colegio Alemán. No, yo me gradué de 17 años, entonces me fui... ¿Se graduó de 17? Sí, entonces me fui rápidamente, apenas me gradué, me fui a estudiar a Alemania. Ya. Llegué a la ciudad de Kassel, después viví en Múnich, donde empecé la carrera universitaria en la Universidad Ludwig Maximilian. Luego pasé a la ciudad de Passau, viví un año en Madrid y todo eso. Me fue a aprender español. Y de ahí me gradué en Heidelberg. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Solo somos 4 hermanos varones. ¿En qué barrio de Guayaquil? Que nos llamamos todos Ramón, además. Todos Ramón, ya. Sí. ¿En qué barrio de Guayaquil? Yo nací en Urdesa Norte, ya, hasta los 3 años, y de ahí hasta que me casé vivimos en Los Ceibos, frente al Colegio Alemán. ¿Y hincha de qué equipo es usted? Amarillo, como el sol. Amarillo como el sol. Claro. ¿Cuál es, bueno, el signo del horóscopo ahora que me dijo? Piscis, con las justas. 19 de marzo es el último día de Piscis. Perfecto. Gracias por estar aquí, señor vicepresidente. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El vicepresidente Otto Sonnenholzner cumple un año en su cargo. Conozcamos entonces más del segundo mandatario en el siguiente reportaje. Tras la vergonzosa salida de 2 vicepresidentes acusados de actos de corrupción, el 11 de diciembre de 2018 llegó al cargo un tercer segundo mandatario en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Otto Sonnenholzner fue posesionado por la Asamblea Nacional con 94 votos a favor. Se trataba de un nombre nuevo en la esfera política del país y con 36 años se convirtió en el segundo vicepresidente más joven de la historia del Ecuador y el primero más joven desde el retorno a la democracia. Es economista, pero su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada con la radiodifusión en su ciudad natal, Guayaquil. En su hoja de vida consta su paso por la docencia y el emprendimiento, y es hoy por hoy considerado una figura fuerte dentro del gobierno. Sus funciones como vicepresidente de la República se oficializaron a través del Decreto Ejecutivo 622, suscrito el 21 de diciembre del 2018, y entre ellas están: encargarse del seguimiento al denominado Diálogo Social Nacional, coordinar junto con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES la implementación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acompañar al Ministerio de Comercio Exterior para atraer inversión extranjera y acompañar a la Secretaría General de la Presidencia en la coordinación de acciones de los 6 nuevos gabinetes sectoriales. ¿Cómo ha desarrollado durante su primer año de gestión los encargos hechos por el presidente? Bien, vamos entonces a iniciar la entrevista en torno a los temas de carácter político, económico, social y quizás tengamos tiempo también para topar asuntos de relaciones internacionales. Solo le faltó la parte más importante en lo personal. ¿Cuál es? ¿No? Casado con Claudia, 3 hijos. 3 hijos, qué maravilla. Yo pensaba tratar otros asuntos familiares más adelante y tal vez esto de la radiodifusión. ¿Cuánto tiempo tiene lo que ahí? Usted quiera. Yo hice radio desde el 2006
hasta el 12 de diciembre del 2018 que me tocó asumir este desafío. Pero usted no es periodista, no es comunicador, ¿o Yo sí? soy economista de profesión. Economista. Sí. ¿Y el ejercicio ese de la comunicación qué resultó? Me apasiona, me gusta, respeto mucho la profesión del periodismo. Creo que fueron 10 años porque a mí me tocó básicamente convivir como comunicador con el momento más complejo para la libertad de expresión. Fue pública, mi única aparición pública o mi único conocimiento público era en función de mi trabajo por la libertad de expresión. Claro. Y de hecho así conocí al actual presidente de la República en la oficina que hoy es la que yo ocupo. Porque del gobierno, él estaba de vicepresidente. Claro, porque en el gobierno anterior la única puerta que a mí se me abrió para defender la libertad de expresión fue la de Lenín Moreno. Y desde ahí tuvimos contacto sobre todo sobre ese tema. Y cuando se decía que es prensa corrupta, en fin, ¿usted qué pensaba? Bueno, evidentemente toda generalización es mala. Corrupción hay en la prensa, en la política, en el sector privado. Y yo creo que lo importante es tener un país en donde todos trabajemos en función de hacer las cosas bien y con valores, empezando por la honestidad. ¿Usted lo enfrentó al expresidente Rafael Correa? Nosotros tuvimos, sí, posiciones fuertes desde la dirección gremial que tuve en AER, inclusive con una representación internacional en cuanto a la defensa de la libertad de expresión, acudiendo a los entes que antes denostaban y hoy ellos acuden. ¿Sí? Claro. Y CIDH, digo usted, claro. Reporteros Sin Fronteras, etcétera. Hicimos un trabajo muy activo durante unos 4 años aproximadamente que hice una vida gremial en ese tiempo. En el reportaje se mencionaba que también tuvo un paso por la docencia. Fui profesor universitario 2 años en la Universidad Católica de Guayaquil. ¿Y qué materia daba? Economía. ¿Qué tal esa experiencia? Me gustó mucho, le cuento. Por razón de tiempo no lo seguía haciendo, pero yo volvería a la docencia. A mí me preguntan qué vas a hacer después de la vicepresidencia. A mí me gustaría volver a la docencia. ¿Tiene temperamento para eso? Tengo que ver es el PhD, que es parte compleja, pero bueno. Tiene que conseguir eso. Pero usted tiene paciencia, tiene temperamento para eso. Sí. Es un tipo sabe paciente. tratar con los jóvenes, se relaciona fácilmente. Totalmente, no tengo ningún ¿No problema. le resulta problemático aquello? No, nunca. Se le asignó también como responsabilidad con el momento en que usted asumió la vicepresidencia el tema de los diálogos. Sí. ¿Usted a esta hora considera que aquello fracasó? Para nada, todo lo contrario. Pero tampoco ha dado buenos resultados. ¿Cómo va a creer? Deme uno. Los que quiera. Nosotros pasamos de la... Bueno, evidentemente primero está el diálogo que lideró el presidente de la República, que fue una etapa de reconciliación nacional importante. Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos muy corta la memoria en el Ecuador. Pero esos diálogos permitieron una reconciliación nacional importante de un país que había estado dividido y que había alcanzado la cúspide de esa división durante la campaña electoral. Entonces yo creo que es un gran logro del presidente de la República. ¿Usted siente que en el Ecuador hay unidad, que hay acuerdo, hay consenso? Yo pienso que en muchos casos sí. Ahora, la unidad no es armonía total. Podemos discernir, podemos tener opiniones diferentes. Lo que no podemos permitir es la violencia. Podemos protestar, pero lo que tenemos que hacerlo es en paz y en orden, nada más. Es un país polarizado, señor vicepresidente. Depende, pues, cómo lo quiera ver. ¿Polarizado quién con quién? Enfrentado, es un país enfrentado. Nosotros no estamos enfrentados con nadie, mi querido Andrés, como gobierno. Nosotros estamos enfrentando los problemas del país, que no es lo mismo. Okay. Pero enfrentados con nadie estamos. El diálogo nacional lo estamos llevando a acuerdos. Hoy venimos lanzando el Acuerdo Nacional por la Educación Dual. ¿Hay un acuerdo por la educación? Hemos hecho por lo menos 20 o 25 acuerdos nacionales. Lo que pasa es que la gente está esperando, yo no soy así. Primero, no me gusta cacarear. Yo no soy así. Yo trabajo, a mí me han enseñado a trabajar, a resolver problemas, ¿sí? Con humildad, con sencillez. Entonces, más de 25 acuerdos. Digo, hemos incorporado el más reciente el día de hoy. No hay un acuerdo por la educación, hay varios acuerdos por la educación. Uno para devolver la educación en valores a las escuelas, que me parece que es una cosa fundamental, urgente. Otro para recuperar las escuelas rurales en el país. Otro para revisar el examen Ser Bachiller, escuchando a los jóvenes, que les parecía injusto que tú tengas todos estos años de bachillerato y de repente un solo examen marca tu vida. Entonces lo que hemos hecho es darle un peso más importante a los años de bachillerato y luego viene el examen, que además lo estamos revisando. Y hoy, entre otras cosas, por la educación, vamos a construir 16 institutos técnicos para que los jóvenes que no pueden ir a la universidad tengan una alternativa de educación superior. Sin duda son valiosos aportes, vicepresidente. Perdón. Y el último hoy, que es fundamental y lo lanzamos, el Acuerdo por la Educación Dual, que es un sistema de educación muy exitoso en Europa, en Alemania, en Suiza y en Austria sobre todo, que te permite como joven estudiar y trabajar y luego tener una inserción laboral exitosa. Todos esos son acuerdos. No hay acuerdo pequeño, mi querido Andrés. Todo suma. Sin duda. Hemos lanzado y en el acuerdo. Educación me parece espectacular. Todos esos son temas Pero hay temas como, por ejemplo, la seguridad social. ¿Cuánto se ha avanzado?
Ese es el único tema que se ha demorado. ¿Empleo? ¿Cuánto se ha avanzado? Pero empleo tiene que ver con el eje de educación. Le estoy diciendo, en la educación dual se genera inmediatamente empleo para estos jóvenes que empiezan a estudiar. Emprendimiento, en el acuerdo por la competitividad, hemos financiado 500.000 ecuatorianos a través de Ban Ecuador, más de 2.200 millones de dólares para emprendimiento. Acabamos de culminar la Semana del Emprendimiento en el marco del Acuerdo Nacional, con mucho éxito, donde muchos jóvenes nos mostraron sus capacidades, sus proyectos, su visión del futuro. A mí me llena de esperanza. Vea usted el Acuerdo Nacional por la ruta logística, 4.000 millones de inversión. Para en un acuerdo, Andrés, y esto no es menor, hacer esto que tanto se ha hablado y nadie ha hecho, una conexión decente entre Guayaquil y Quito, una conexión decente entre Machala y Guayaquil. Ya están listos esos procesos, ya se van a entregar las licitaciones. Estamos avanzando en ese marco. Son 4.000 millones de inversión en total. Pero eso me lleva también a pensar y plantearle esos anuncios que se hicieron durante la administración y que finalmente fracasaron o no se cumplieron y que constituyeron simplemente una proclama. Fíjese, el Tren Playero. Está avanzando. Tren Playero, vicepresidente. Pero usted ya quiere irse... No, pero usted ya quiere irse en tren. El exministro de Petróleo Vea, anunció hace poquito que ya iba a licitar la nueva refinería. Bueno, hay 7 interesados. Quito, Metroférico, no hay nada. ¿Cómo no va a haber nada, Andrés? ¿Pero usted qué cree que es de soplar y hacer Yo botella? de los 3 casos que le planteo, Bueno, ninguno de los 3 está avanzado. ¿Usted cree que no hay nada? A ver, cuénteme, ¿hay algo? Bueno, ¿cuánto demoró el proyecto del Metro de Quito, que hoy está al 91%? Vengo de ahí. 9 años, desde la planificación hasta su ejecución. Hoy día les hacía una adivinanza al público del Metro de Quito, les decía, la obra la planificó Barrera, la construyó Rodas y le toca implementarla, ponerla a andar, que no es menor ese problema. Ayunda. Inició en el 3 alcaldes, dice usted. Inició en el gobierno anterior, sí, y la mayoría de su ejecución se ha hecho durante el gobierno del presidente Moreno. O sea que el Tren Playero lo va a inaugurar el presidente del 2029, Perdón, 28. ¿de quién es la obra? Les decía yo a ellos. Esa Del era la Estado, adivinanza. del país, de los ciudadanos. ¿Verdad? De los sin ecuatorianos. duda. Entonces, es un tema de planificar y ejecutar. Metroférico, empiezo, por ejemplo. Necesitábamos una aprobación del Consejo Cantonal de la Ciudad de Quito para que deleguen esa competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nos ha ofrecido el alcalde Yunda el día sábado entregar esa competencia. Ya hay propuestas, hay ofertas, está avanzando. Ese se construye rápido, eso es una obra de no más de 2 años de ejecución, el rato que inicie. ¿Qué otra me dijo? Las refinerías, La ¿verdad? refinería. Vea. Eso anunció que iba a hacer la convocatoria en octubre. Y ya se presentaron, el ministro Pérez. y ya se presentaron 7 ofertas. 7. Es decir, hay interés. Es decir, estamos en el camino correcto. Porque en vez de sacar dinero del Estado ecuatoriano para dejarlo parqueado en un terreno, 1.500 millones de dólares. Sí, de acuerdo. ¿Ya? Estamos diciéndole al sector privado, porque una refinería es un negocio, queremos refinar el resto de barriles que produce el Ecuador. Hoy no refinamos ni la mitad de los barriles que producimos. ¿A ustedes les interesa? Sí, vengan. 7 ofertas hay. No es que hay una. Interesados Hay ya. 7, por supuesto. Hay 7 planteamientos. Entonces le corresponde al ministerio aceptar. Y Tren Playero ha ido cambiando. ¿Por qué? Eso sí le digo, puede ser el más complicado de los 3. Los otros 2 no me preocupan. Tren Playero sí me preocupa porque inicialmente nació como un proyecto turístico y no dan los números a la hora de hacer los cálculos. Entonces se ha derivado a un proyecto logístico para mover carga desde Guayaquil, desde Daule específicamente, hacia el puerto de Pozorja. Y se está coordinando con el concesionario del puerto de Pozorja para Pero que se quiere reorientar, entonces darle un carácter más de transporte, de mercadería, de carga. En fin. que nos alivia en un montón de temas, sobre todo de tránsito, usos de carreteras, etcétera. Pero usted estaba hablando de un proyecto de una vía que conecte la costa con la sierra. Por supuesto. ¿Eso en qué consiste? Consiste en la concesión de los tramos que faltan entre Quito, Santo Domingo, Buena Fe, Juján, Quevedo. O sea, intentar hacer una autopista, una vía de 4 carriles hasta Guayaquil, que yo creo, de nuevo, después de tanta plata que hubo por aquí, yo entiendo que hay que hacer obras en muchas partes, pero hay cosas que hay que priorizar. Sin duda. ¿Ya? Esa es una de ellas, y la otra, que es la segunda vía de más tránsito, de más tráfico en el país, es Machala-Guayaquil, que también ya están, yo entiendo que hasta enero tienen que estar ya adjudicados esos contratos. ¿Y la idea es privatizar esas vías? La idea es entregar a una empresa privada la inversión, como se ha hecho con la vía a la costa también, para que haga las ampliaciones, como funcionan las concesiones de aquí de Quito en la Panamericana, y cada uno a cambio de más seguridad, a cambio de menos tiempo de recorrido, a cambio de una mejor calidad, un mejor servicio, pague un peaje. O sea, pero el Estado va a invertir en la rehabilitación de esas vías. Es inversión privada. Todo es inversión Nosotros hemos cambiado el modelo económico hacia allá. Nosotros pensamos que hay cosas en donde el sector privado puede invertir y debe invertir, y hay cosas en donde el sector público debe de encargarse, ¿verdad?
normalmente el sector público de la salud, de la educación, de la seguridad. Eso estamos encargados haciendo énfasis. Ya que usted me llevó a este tema, las concesiones, las privatizaciones, en fin, ¿cómo van? CNT, por ejemplo. Ya esos no son los términos adecuados o políticamente correctos, ¿no? Pero es porque ustedes le han dorado la píldora, simplemente. No, ahora se llaman alianzas público-privadas. Así les pusieron por estos problemas de los radicalismos que tienden a destruir conceptos. Pero ¿verdad? Finalmente es en manos privadas. Bueno, para el próximo año hay una intención de hecho está presentado en el presupuesto de capitalizar $2.000 millones en transacciones de ese tipo, en donde se están considerando ciertos bienes del sector público, no para privatización, sino para delegación de la administración, que se llama. Es decir, personas que vengan a administrarlo a cambio de un pago al Estado por los próximos 20, 30 años. En el presupuesto general del Estado. Pero siguen siendo propiedad del Estado. Establece $2.000 millones como consecuencia de este sistema de concesiones. Correcto. Sí, este sistema ahora le digo, delegación de la administración. Okay. Porque no existe como tal la privatización. ¿Cuál va primero? ¿CNT? No, yo creo que no. Ahí hay un tema un poco complejo. ¿Banco del Pacífico? Pero se está analizando ese, entre otros, se están analizando alguna infraestructura de generación energética. No me quiero anticipar, creo que eso es una conversación que tiene que tener con el ministro de Finanzas, que es el responsable del tema. Pero está en camino eso. Es una decisión del presidente que ha pedido que se ejecute. ¿Este es un gobierno débil, señor vicepresidente? Este es el gobierno débil que logró poner la directiva de la Asamblea. Sí, pero que no logró el subsidio, eliminar los subsidios. Ah, sí, ¿no? Y le quitó la super hace un año. Ese es el gobierno débil que quitó el subsidio a la super, que redujo a menos de la mitad el subsidio a la extra. Es un gobierno que en el Parlamento está bloqueado, que no puede gobernar a través de las leyes y que no puede gobernar a través de los decretos. El gobierno ha tenido 2 derrotas políticas. 2. De los cientos de iniciativas que ha tenido. Es el gobierno que ha logrado armonizar con la AME para elegir autoridades locales, es el gobierno que ha logrado armonizar con el CONGOPE para elegir prefectos. O sea, este es un gobierno, yo no sé si es débil o fuerte, usted lo dirá. Yo vengo escuchando eso desde que llegué. Yo solo le digo que a nosotros nadie nos ha impedido, salvo el incidente de octubre, que ya vamos a hablar de eso seguramente, sí, claro. Nadie nos ha impedido cumplir con nuestros planes y nuestros objetivos. Inclusive el revés legislativo que acabamos de tener, estamos seguros que lo vamos a superar. Señor vicepresidente, la debilidad en este caso se convierte en fortaleza. Yo le quiero poner en esos términos, porque le permite ser más independiente en la gestión, en la tarea, en la toma de decisiones. Nosotros somos un gobierno que no anda interesado en nuestra fortaleza como tal. Estamos interesados en cómo podemos lograr objetivos, cómo podemos hacer que las cosas pasen. Y mientras podamos seguir haciendo eso, vamos a seguir gobernando en beneficio de la ciudadanía. Es verdad que hay momentos complicados. Es verdad que no somos un gobierno autoritario, si a eso usted se refiere. Es verdad que no somos un gobierno despilfarrador, demagógico, si eso es lo que aquí se ha interpretado siempre como gobierno débil, como gobierno fuerte, perdón. Entonces, si no ser eso implica ser débil, bienvenido sea, ¿sí? Porque nosotros no queremos ser ni autoritarios, nosotros respetamos la independencia de funciones, creemos que en la democracia debe de haber disensos y que de hecho en muchos casos son saludables, siempre y cuando se hagan en un marco de respeto. Lo de octubre es un episodio aparte. De lo cual vamos a conocer. Triste para el Ecuador, triste, penoso, en donde creo que el país perdió mucho más de lo que cree y que hoy estamos tratando de recuperar. Si es que no es débil, tampoco es un gobierno popular. De nuevo, yo, ¿cómo le digo? Si usted cree que la popularidad es necesaria o obligatoria para gobernar, yo tengo una frase, que es un lema en mi vida, que es: hay que hacer lo correcto por encima de lo popular. ¿Por qué usted cree que nadie se ha atrevido a tocar los subsidios en este país? ¿Usted cree? Converse con cualquier analista serio, con cualquier político decente, y le va a decir que los subsidios, y perdón, hablar de esto para mí ahorita no es popular, lo que yo le voy a decir. Por eso yo digo que no soy buen candidato. Dicen, vas a lanzar. No soy buen candidato porque yo digo la verdad, ¿sí? La verdad es que los subsidios durante 45 años le han costado más de $100.000 millones a los ecuatorianos, ¿sí? La verdad es que esos subsidios durante 45 años no han sacado a nadie de la pobreza. O sea, es una política económica fallida, es una política social fallida y es una política ambiental terrible. Entonces, alguien tiene que tener la valentía de revisar algo que está 3 veces mal. Esa es la responsabilidad de un mandatario, de un estadista. Y que el presidente lo hizo el año pasado con la super. Imagínense aquí subsidiando la super. Imagínense qué barbaridad. Y parcialmente con la extra. Y lo quiso llevar hacia lo completo con lo que hicimos en octubre, en un acto de hacer lo correcto. ¿Sí? Usted dice, ¿sabíamos que eso no era popular? Por supuesto que sabíamos que eso no era popular. 80% de la gente cree que eso le afecta, ¿verdad? Pero hoy, si algo ganamos, es que el 60% cree que es necesario. O sea, como una vacuna, ¿verdad? Sí, nadie se la quiere poner,
pero saben que es necesario. Duele, pero es necesario. He recorrido todas las comunidades que usted se imagina, indígenas, rurales, campesinas, montubias. Les pregunto, ¿de qué les sirve a usted el subsidio? ¿Lo ha sacado? No. ¿Por qué salió a protestar por el subsidio? No. Ya vamos a hablar de eso, de las noticias falsas y de las mentiras que se han convertido en percepciones terribles que afectan mucho la gobernabilidad. Le digo, si usted en vez del subsidio recibe crédito para su actividad productiva al 5%, recibe riego, recibe centros de acopio para disminuir la cadena de distribución, de comercialización de sus productos, ¿qué prefiere? Ah, no, lo que usted me ofrece. Pues fallamos en la comunicación. Fallamos en la comunicación. Sí. Vicepresidente, en estos días críticos que enfrentó el país en los primeros días de octubre, ¿usted sintió que podía haber un golpe de Estado? Sí. ¿Y usted pensó en ser presidente de la República? No. ¿Le correspondía? Si es que era derrocado Lenín Moreno, usted tenía que asumir. Bueno, hubiese convocado inmediatamente elecciones, si era el caso. Pero iba a ejercer el poder entonces durante un periodo. Si fuese el caso, yo no creo que íbamos a llegar a eso, y entre esos la ciudad de Quito es una ciudad que ha madurado mucho. Hoy estamos en fiestas. ¿Quién tomó la decisión de ir a Guayaquil y trasladar la sede al puerto principal? Las decisiones las toma el presidente de la República y nosotros creemos que fue una decisión acertada, pero le digo, Quito es una ciudad que ha madurado mucho. Si usted revisa la protesta y hoy vemos con los celulares, podemos saber de dónde vino la gente, de dónde se movilizó. Los quiteños pueden haber manifestado malestar, yo comprendo, yo no es que no tengo claro eso, pero los quiteños se manifestaron en paz, tranquilos, regresaron a su casa si fue el caso y no fueron grandes números. La manifestación en su pico llegó a 50.000 personas. Para mí... En una ciudad de 2.600.000 aproximadamente. En Quito me refiero. A nivel nacional llegó a 150.000 en su pico. Sigue siendo marginal. Sí, siendo. Lo que fueron muy violentas. La gente dice, ustedes subestimaron, falló la inteligencia. No, nosotros sabíamos que iban a haber protestas. De hecho, la movilización indígena estaba anunciada desde antes de las medidas porque ellos tenían otras razones por las que iban a protestar. Tomó fuerza con esto. Pero nosotros no nos afecta una protesta, una manifestación pacífica. Bienvenida sea, yo les digo, iban los líderes indígenas a hablar conmigo, les dicen, si van a manifestar en paz, yo participo, yo los acompaño, les garantizo la seguridad. Pero no fue así. Vimos una violencia nunca antes vivida en este país. Vamos a hablar en la segunda parte del programa. ¿Cuál es su principal defecto, señor vicepresidente? No me gusta hablar ni de mis virtudes ni de mis defectos. ¿En qué país desearía vivir? En el mío, pues. ¿Cuál es su color favorito? Soy barcelonista, pero me gusta el color azul oscuro. Este color así que me gusta. Ahí se arregla, políticamente correcto. Hacemos pausa, volvemos en un instante. El presidente Lenín Moreno ha tenido que atravesar difíciles momentos desde sus inicios. Recordemos algunos hitos. Cuando apenas llevaba 3 meses en el poder, enfrentó el primer problema, un vicepresidente acusado de actos de corrupción. Lenín Moreno le retiró funciones a Jorge Glass y luego este fue declarado culpable de asociación ilícita y sentenciado a 6 años de cárcel. María Alejandra Vicuña fue la segunda en ocupar la vicepresidencia, pero después de 14 meses tuvo que renunciar tras ser acusada de cobrar diezmos a sus colaboradores y luego se conoció que su título de posgrado era falso. Hasta este momento continúa enfrentando a la justicia. La división del movimiento Alianza País ha marcado a este gobierno. La ruptura de relaciones entre el expresidente Rafael Correa y el actual mandatario Lenín Moreno develó el nuevo modelo de gobierno. Otro hito que conmocionó al país y que nunca antes se había vivido fue el secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico de El Comercio y de 2 ciudadanos a manos de disidentes de las FARC. Este gobierno, además, anunció que reinstitucionalizaría al país. Un Consejo de Participación Ciudadana transitorio fue el encargado de nombrar a las nuevas autoridades de las principales funciones del Estado que habían estado sobre todo lideradas por figuras envueltas en hechos de corrupción. También el presidente Moreno debió enfrentar una denuncia con relación a la adquisición de varios bienes de lujo a través de empresas offshore, que trascendió como INA Papers.
Y sin duda, uno de los hechos más duros que ha vivido este gobierno fue el paro de octubre, en donde, según las autoridades, hubo un claro intento de golpe de Estado. El país y el gobierno vivieron 11 días de inusitada violencia. Bien, vamos a continuar con la entrevista. Gracias, Belén, por los aportes. Y, señor vicepresidente, el tema central que uno pensaba que podría ocurrir en el transcurso del gobierno del presidente Lenín Moreno era este concepto de transición. ¿Usted cree que aquello se logró construir? A ver, hay transiciones importantes, ¿no? A veces la gente, esto es conflictivo, el gobierno de transición. Si se trata de pasar del autoritarismo a la democracia, hay una transición evidente. Si se trata de pasar de la restricción, del ataque a la prensa a la libertad, hay una transición evidente. Y si se trata de pasar de un modelo económico y político del socialismo del siglo XXI a una economía social de mercado, con derechos, con libertades, sí, por supuesto, con un aparato social importante que atienda a los más necesitados, pero con libertades económicas también que permitan desarrollar el comercio, que permitan desarrollar la inversión. En eso estamos. Yo creo que esa es la etapa en la que estamos enfocándonos ahora, reconectando al Ecuador con el mundo. Hoy se está llevando a cabo la mesa de inversión con los Estados Unidos, que la logramos reactivar en una visita a Estados Unidos recientemente. Y eso significa que estamos tocando las puertas que hay que tocar, que estamos abriendo los mercados que hay que abrir. Y esa es otra de las transiciones importantes. Si esa es a la transición que usted se refiere, enhorabuena por el ¿Y la país. recuperación de la institucionalidad? Bueno, también, y la ciudadanía jugó un rol fundamental en aquello con la consulta popular, que yo creo que fue, digamos, en alguna forma la cúspide de este momento de cambio hacia estas tendencias positivas que me refiero con el aval de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que sí. Pero no se ha logrado, no se ha concretado. Pero imagínese... La justicia no ha sido esa es una eterna lucha del Ecuador, un eterno propósito, un eterno objetivo del Ecuador. ¿Qué es lo que sí se ha logrado? El Ejecutivo no mete las manos en la justicia. Nosotros no damos órdenes al aparato judicial. Hay gente que eso le molesta, porque mucha gente quisiera que las cosas se resuelvan con autoritarismo. Yo comprendo aquello, pero eso nos lleva a un país que no nos merecemos. Nosotros nos merecemos un país con institucionalidad que nos permita desarrollar en ese ambiente el progreso, la prosperidad. A eso estamos apostando. Nosotros ponemos nuestra parte. El presidente puso de su parte con la voluntad política de llamar una consulta popular, con el respeto a la hora de, en cuando le tocó nombrar ternas, de nombrar gente en cargos que él ni siquiera conocía, sino gente con perfiles profesionales serios que están haciendo un trabajo profesional, de no meterse en los concursos. Pero esa es la parte que cumple el gobierno. Pero de ahí en adelante le corresponde a esas instituciones fortalecerse, hacerse robustas, fortalecer su capacidad de acción. Nosotros no somos, pues, niñeros de los jueces. Ahora, pues, esto del autoritarismo me resulta interesante porque de alguna manera, en 10 años de un régimen de esas características, se produce una especie de pedagogía del poder. Entonces, muchos dirán, así es como hay que gobernar. Y por eso le digo que me apena que normalmente lo correcto no es popular. Por eso le digo que me apena. Yo soy una persona que cree en lo correcto. Entonces, y eso finalmente, si no es popular... ¿Y usted prefiere ir por el camino de lo correcto frente a lo popular? Porque en política, como en todo en la vida, hay atajos que normalmente uno puede tomar, como por ejemplo el autoritarismo es un atajo, la demagogia, el despilfarro es un atajo, ¿verdad? Pero yo no quiero tomar atajos. Yo siempre digo, los objetivos importantes son a largo plazo. Se construyen con el ejemplo, se construyen con la buena voluntad y evidentemente trabajando. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Claro, usted no estuvo en ese momento en el gobierno, en la gestión que ahora tiene, y es la división con la partido, con Alianza País. ¿Cómo entender aquello? Porque se requiere un brazo político de gestión al interior del Parlamento, de la Asamblea, pues. Sí, bueno, hay una división con una parte de Alianza País, otra parte sigue coordinando, cooperando en temas legislativos con el Ejecutivo, pero... En ese otro grupo... La verdad, yo no soy parte de esa pelea, no me interesa, yo no creo que vale la pena meterse a discutir eso. No le propongo la pelea, lo que le propongo es que lea lo que está ocurriendo para entender cómo se va a relacionar el Ejecutivo con el Legislativo, porque de lo contrario no le aprueban las leyes, pues. Nosotros tenemos la capacidad en la Asamblea de gestionar los proyectos legislativos que hemos necesitado hasta el día de hoy, salvo lo recientemente ocurrido. En la ley de crecimiento económico. Hemos revisado nuestra relación con el Legislativo, nos hemos sentado con todos los líderes de bancada, incluidos los de ¿cómo se llama? Fuerza Compromiso Social. Revolución Ciudadana, bueno, ¿cómo se llama? Inclusive con ellos, y les hemos demostrado, y yo creo que la mayoría han accedido a aquello, que estas decisiones son importantes y necesarias. Entonces,
Entendemos por lo menos del marco actual que vamos a poder aprobar ese proyecto de ley. Un rubro fundamental es la lucha en contra de la corrupción. Correcto. ¿Cuál es la calificación sobre 10? Bueno, para lo que le corresponde al gobierno, muy buena. Muy buena. Pero por supuesto, es que de nuevo íbamos a lo mismo, Andrés. Usted me pide desarrollo de la institucionalidad, pero a su vez aspiran que uno salga a denunciar y a pedirle a los jueces que metan preso a fulano y a mengano. No, pues, eso es incompatible. Eso corresponde a la Entonces, justicia única y exclusivamente. nosotros y el presidente de la República ha hecho su parte en no encubrir a nadie, en entregar la información que se requiere y en hacer las denuncias que nos competen. Dígame usted cuándo en la historia del Ecuador han habido el número que hay hoy de exfuncionarios de alto nivel con procesos judiciales. Pero hasta ahí llegamos, pues, Andrés. Yo no voy a hacer, lo que hacía el exmandatario de dar órdenes a los jueces en una sabatina. Peor el presidente de la República. Ese es el cambio que queremos. Anunció la posibilidad de llegar a un acuerdo con Naciones Unidas para que una comisión trabaje aquí. Finalmente eso no funcionó. No, por supuesto. Está conformada la comisión y falta una pequeñez de un tema administrativo que deberíamos de superar en este mes de ¿Y diciembre. se supone que va a trabajar esa comisión? Sí, pero respetando... ¿Y que va a investigar todo lo que está ocurriendo en el país? Sí, pero respetando la institucionalidad del país. Usted no puede tampoco dejar aquí de lado, volviendo a la institucionalidad. Si usted tiene una estructura institucional montada, no puede montar justicia paralela, pues. Este es un ente de apoyo, de respaldo, de asesoría, de seguimiento, pero no es un ente que va a tomar decisiones judiciales, pues, porque sería eso parte de no fomentar la institucionalidad. Pero lo más importante en la lucha contra la corrupción, ¿sí?, aparte de lo que ha hecho el presidente, es lo que acaba de ocurrir la semana pasada en París. ¿Ya? Yo estuve el lunes y martes en la ciudad de París en el Foro Global, parte de la OCDE, que el Ecuador ahora está como miembro observador. Y hemos ya ratificado un convenio, y esto es interesante, me han fregado con eso de las offshore toda la vida. Esta gente que habla de eso nunca hizo cuando gobernó lo que nosotros sí estamos haciendo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Firmar un convenio para acceder a información tributaria fiscal de 140 países, de forma directa desde el SRI, y para investigar delitos tributarios donde podemos identificar... O sea, se puede enlazar la información de todos estos países. De frente, directo, a partir de agosto del próximo año, que necesitamos nada más montar una infraestructura tecnológica que garantice la confidencialidad de esa información. Es información tributaria y financiera de cualquier ecuatoriano o residente del Ecuador fuera del país. En 140 países va a ser una gran herramienta contra la corrupción. ¿El rol de esta comisión es similar, la de las Naciones Unidas es similar a la de Guatemala? No, a ver, a eso iba. No tengo muy claro el rol de Guatemala, pero entiendo que tienen facultades que han significado grandes discusiones en ese país en cuanto a su institucionalidad. Nosotros nos hemos cuidado de que esto no afecte a la institucionalidad del país y que sirva como un apoyo. ¿Usted cree que afectó la imagen del gobierno el escándalo de INA Papers? Vea, desde el primer día el presidente envió una carta, igual su esposa, diciendo que investiguen. Lo envió a todas las autoridades, a Panamá, a todos lados. Evidentemente, hoy es muy fácil. Yo ahorita salgo, hago un meme, se llama. Andrés Carrión tiene cuentas offshore. Ah, no, claro, ya está. Y listo. El principal problema del paro fue ese tipo de mentiras. Yo voy a las comunidades indígenas y les pregunto, ¿a usted salió por el combustible? No, yo no tengo carro. En la sierra la agricultura se hace sin bombeo, es decir, no se usa diésel, se riega por gravedad. ¿Y por qué salió? Porque le quitaron el bono a mi tía para darle un venezolano. Le digo, señor, nosotros no le damos bonos a los venezolanos, el gobierno del Ecuador no le da bonos a los venezolanos. Mentira, vicepresidente, yo vi a un venezolano comprando con un bono en el supermercado. Le digo, son bonos que les da Naciones Unidas, no el gobierno nacional. ¿Yo qué puedo hacer con lo que dé Naciones Unidas o los Estados Unidos o la Unión Europea? Y más bien, enhorabuena que les den para que no estén... Es una crisis migratoria sin precedentes. Más bien, tenemos que agradecer todos los días, los ecuatorianos, que nos desembarcamos de ese tren de miseria en el que estábamos embarcados llamado socialismo del siglo XXI. Y que le estamos cambiando la ruta sin descarrilarlo, porque esa es la parte sensible, ¿verdad? Cuando usted hace cambios ante un modelo tan dramáticamente implantado en el país. Enraizado ya. Ustedes dicen, el legado del presidente Moreno. Mucho, pero el más importante, sacarnos de eso. Sacarnos de eso al principio es duro, es difícil, por supuesto, porque en el despilfarro, en la demagogia, hay una sensación de bienestar. Cuando a usted le dicen todos los días que usted es el tigre, ¿cómo es que era? El jaguar de América Latina. Chuta, usted se la cree. ¿Pero eso es verdad o no es verdad? Le pregunto. No es verdad. A este país le falta mucho. Sin duda. Para llegar a aquello. Entonces no significa que tenemos que decepcionarnos, que tenemos que bajar el ánimo. Todo lo contrario. Significa que tenemos que concentrarnos mucho más en hacer las cosas bien, para salir adelante, en creer en nuestras capacidades. Eso es lo que significa. No comer cuento. Lamentablemente,
aquí hemos implementado el comer cuento como deporte. El cuento no quita el hambre, por Dios. Vivamos de la verdad. ¿Por qué el país sufrió un desánimo fuerte? Porque el presidente le contó la verdad al Ecuador, le dijo cómo estaban las cifras, cuál era la situación. Ese es el pecado del presidente de la República. ¿Qué era más popular? Seguir mintiendo. Era más popular. Pero aquí estamos por la verdad, Andrés. Y por resolver los problemas, enfrentarlos, no esconderlos debajo de la alfombra. ¿Usted advierte que el narcotráfico ha tomado muchas instancias del funcionamiento del Estado? ¿Hay como señalar a esta hora que asistimos a un narcoestado? No lo creo. El narcotráfico es un gran enemigo. Un gran enemigo. Creo que está claro que este gobierno no tiene ningún tipo de colusión o relación con el narcotráfico. Creo que la recuperación del orden y el control en la frontera norte, con el liderazgo del presidente y del ministro de Defensa, así lo demuestra. Porque finalmente se estableció control en un área que estuvo claramente abandonada, por las razones que sea, yo no voy a entrar en ese tipo de detalles. Y hoy hay un Estado que ha recuperado la cooperación internacional. Vea usted, esto yo siempre lo digo. Por razones ideológicas, llegamos a confundir soberanía con soberbia, en perjuicio del país. ¿En qué nos afecta nuestra soberanía cooperar con países para combatir un enemigo tan grande como el narcotráfico? ¿Qué tiene de malo que aquí opere un avión que fotografía todo el Océano Pacífico para combatir un narcotráfico por agua que fue por donde se empezó a disparar desde que se cerró la operación que existía? ¿Sí? Al margen de la discusión de base de Manta, que podemos coincidir en que no era necesario que exista una base como tal. Pero ¿por qué se cerró del todo la operación y no se mantuvo una cooperación? ¿Por qué? ¿Verdad? Ahora, entonces, hoy eso no existe, Andrés. Hay instituciones que son sensibles al narcotráfico, como la DAC, por ejemplo. Lo acabamos de ver en un escándalo de... No es la institución, naturalmente, pero hay efectivos de la policía. Hay hechos que han ocurrido en destacamentos de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué hacemos nosotros? No ¿Los en la encubrimos administración o los actual, detenemos? pero recordemos lo de la narcovaleja. ¿Cómo puede operarse desde la Cancillería el envío de droga? ¿Pero qué hacemos nosotros como gobierno? ¿Encubrimos eso o lo denunciamos y lo sancionamos? Yo le pregunto, porque nuestra posición es combatir eso frontalmente. O sea, no sé si decir lo uno o lo otro que usted plantea, sino que finalmente es una batalla perdida, porque ya es tal la presencia del narcotráfico que no se ha podido lograr el narcotráfico es muy grave. Es un problema serio. La cantidad de recursos que ellos tienen, a veces están mejor equipados, mejor armados que las mismas Fuerzas Siempre Armadas. van adelante. ¿Ya? Y nosotros hoy, gracias al esfuerzo que se está haciendo contra el narcotráfico, esa presión en contra de esa actividad ilícita ha derivado, y esto hay que decirlo, en nuevas actividades ilícitas relacionadas con, sobre todo, los grupos irregulares de Colombia. Están hoy afectando mucho al país con tema de minería ilegal, hay que decirlo. Estos sectores. Buenos Aires estuvo infestado por ciudadanos que no eran ecuatorianos, que muy probablemente tenían nexos con esos grupos irregulares de nuestro vecino país Colombia. Entonces, ellos no solo van a buscar el narcotráfico, ellos van a buscar cualquier fuente de financiamiento. Y el Ecuador, lamentablemente, en el tema de minería, es muy vulnerable a la minería ilegal porque los recursos minerales están de muy fácil acceso y tienen muy alto contenido mineral. Entonces, esa riqueza mineral que tiene el Ecuador de un potencial brutal también es un gran problema, porque la minería ilegal destroza el medio ambiente. Entonces, tenemos que activar ahora muchos efectivos militares y policiales en ese control, como lo hicimos en Buenos Aires, pero está dura esa batalla también, Andrés, no se lo voy a No es negar. fácil. Señor vicepresidente, quiero volver al tema político del Parlamento. Usted le gusta la Asamblea. Lo que ocurre es que me parece que ahí falta un nexo, alguna fórmula de atender aquello. Por ejemplo, que le retornen, que le regresen el presupuesto general del Estado, que no logre aprobar la ley el proyecto de crecimiento económico. Bueno, ha regresado el presupuesto general del Estado con observaciones que creo que son subsanables. Pasó el año pasado igual. Una de ellas es la pregunta que usted hacía respecto a un plan alternativo si es que no se logra capitalizar esos activos que se necesitan. Entonces, se está trabajando en responderles. Yo creo que el presupuesto se va a aprobar y creo que la ley se va a aprobar. Se va a aprobar. Y creo que... La ley tributaria está última. Sí, y creo nuevamente que la relación es fluida, es dinámica. Hay diferencias, pero digamos, nosotros no esperamos que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, pues, Andrés. Sin duda. Y entonces nos sentamos a dialogar, a encontrar consensos y a sacar adelante el país. ¿Y la reforma laboral? Está trabajando en eso el ministro Madero, tiene dos instrucciones básicamente. La primera, que no se perjudique a nadie que hoy tenga un empleo, que no se afecten los derechos de nadie.
Y la segunda, que se piense más en el que no tiene trabajo Lógico. que en el que tiene trabajo. Es decir, que creemos normas para que quien hoy está fuera del mercado laboral pueda ingresar. Para Básicamente, fortalecer la posibilidad de fuentes de trabajo. esa es la directriz del presidente para el ministro ¿Y Madero. con qué Ahora yo sí estímulos? le digo Sí. algo, tenemos problemas de desempleo. Este año íbamos a crecer poco, pero íbamos a crecer lamentablemente por el paro. Hemos perdido casi 700 millones de dólares los ecuatorianos. ¿Sí? Sin duda. Los perdimos y entonces vamos a tener un leve decrecimiento y eso afecta también la generación de empleo, tristemente, debo de decirlo. Se vio afectado el turismo, se vio afectado el comercio, la agricultura. Es triste, pero vamos a hacer todo porque el próximo año, con el plan económico que está presentado, podamos avanzar, pero sobre todo en función de generar nuevos empleos, con el emprendimiento y con la generación de nuevos empleos formales en sectores que estamos impulsando. El 13 de octubre, ese día domingo, que se llegó al acuerdo para derogar el decreto 883, ¿hubo una capitulación del presidente Lenín Moreno? Vea, eso fue una discusión interesante dentro del gobierno, evidentemente una decisión del presidente, pero yo les voy a contar una anécdota y se la voy a vincular con la decisión del presidente. Yo vine ahora de Francia vía Madrid, en un vuelo comercial. El avión venía de Madrid a Quito repleto, Andrés, repleto. Tan lleno que me dejaron la maleta. Tuve que andar prestando ternitos por ahí para poder... ¿Y era de ecuatorianos, de pasajeros internacionales? Turistas, de... ecuatorianos, empresarios, inversionistas. Es decir, la actividad económica en el Ecuador retomando su ritmo normal. Ya. Aterrizo en Quito y el momento que abro mi celular me llega un mensaje con un video de un chileno que venía en un avión igual que yo de Madrid, pero a Santiago, de Chile. Y el avión vacío. ¿Sí? El Ecuador logró lo que no ha logrado ningún otro país de la región, en un marco de un ambiente de protesta que tiene un trasfondo bastante complejo relacionado con el interés de ciertos grupos políticos por desestabilizar para dar un mensaje de que si no son ellos los que gobiernan, no hay paz en el país, ¿verdad? Ese es el trasfondo, ¿verdad? Desde Venezuela, y se lo digo tal cual. Ajá. Entonces, ¿cuál es el mensaje del presidente el día domingo cuando yo le digo, presidente, estamos haciendo lo correcto? Por favor, si salimos 2 días más. El presidente me dijo algo y me lo guardo hoy, después de ver ese video del avión vacío a Chile, después de ver que Chile no sale, después de ver que Bolivia no sale, después de ver la violencia en Colombia. El presidente me dijo, ¿sabe qué, Otto? Hay momentos en la vida en que vale más tener paz que tener la razón. Hoy tenemos paz, Andrés, y eso es lo que yo rescato de estos días. Ese lugar común, la paz no tiene precio. Aquí estamos, Andrés. Sin duda. Los El ecuatorianos, lunes, perdónenme. si no había esa derogatoria, el país se incendiaba. Aquí estamos, Andrés. Es verdad. Aquí estamos y estamos reconociendo errores de comunicación. Yo insisto en que la decisión era importante, que iba a cambiar la vida de la gente para bien, insisto en aquello, pero aquí estamos. Y yo lo que recibo de las comunidades indígenas cuando visito es cariño, aprecio y ganas de trabajar. ¿Le dejan juntos. entrar a las comunidades indígenas? Pero por ¿Requiere visa supuesto. para poder entrar a las comunidades indígenas? Pero por supuesto, Andrés. Vea, yo no voy a, y no lo voy a hacer, yo no voy a responder a las groserías, peor a las amenazas. No me voy a dejar amedrentar tampoco de nadie. Yo tengo que trabajar por los ecuatorianos, porque esa es mi función hoy. Y los ecuatorianos, indígenas, montubios, cholos, los que usted quiera, mestizos, quieren eso. Quieren que alguien venga y les ayude a resolver sus problemas. Y en eso estamos, Andrés. Y para eso somos bienvenidos en cualquier lugar del Ecuador, porque ese es un objetivo común de todos los Y en ecuatorianos. estas visitas usted advierte, siente que no hay posibilidades de un nuevo levantamiento. Yo siento que la gente, una vez que se le explica bien las cosas, que no se le miente, que se le aclara 3, 4 mentiras que han logrado posicionar tristemente a través de un mecanismo de noticias falsas en redes sociales, sobre todo Facebook y WhatsApp. Siento que la gente comprende claramente que hay decisiones que tomar para encontrar soluciones. Entonces, si usted lo explica así, la gente está dispuesta a trabajar. En esos días críticos, las Fuerzas Armadas, ¿qué rol tuvieron? Bueno, un rol fundamental. Primero, el garantizar Siempre respaldaron. el respaldo a la institucionalidad. ¿No desde le el pidieron primer al día. presidente la derogatoria del 883? Yo no tengo esa información. El presidente hablaba permanentemente con el ministro de Defensa, quien es su nexo para la coordinación de las Fuerzas Armadas, y el ministro de Defensa jamás le pidió eso al presidente, ¿no? ¿Valió la pena? El ministro de Defensa siempre fue claro con el presidente y le dijo: el rol de las Fuerzas Armadas es obedecer a su comandante en jefe, que es usted, señor presidente. Nosotros vamos a hacer lo que usted disponga. ¿Valió la pena entonces esa derogatoria? Yo creo que vale la pena en función de recobrar De la la paz. paz. Por la paz todo vale la pena. Pero sí vale la pena también decir
que los ecuatorianos debemos de rechazar la violencia. Esto no se puede volver a repetir. Que una cosa es protestar y otra cosa es cometer un acto inhumano como dejar 4 días a alguien sin agua potable o sin agua, o hacer que alguien pobre del sector rural pierda todos sus cultivos, o amenazar a un compañero indígena con que si no sale lo expulsan de la comunidad o le quitan el agua, o amenazarlo. Esto es triste, en pleno siglo XXI, que se amenace a los indígenas de que si hablan con fulano o mengano. Perdónenme, señores indígenas, todos los ecuatorianos, ustedes son gente libre, viven en un país libre. Ustedes pueden hacer, hablar, decir lo que ustedes quieran siempre y cuando no lesionen los derechos de los demás. Por favor, enterremos esas dirigencias que les dicen lo contrario. Ya no hay esclavitud en el Ecuador. Ustedes no son esclavos ni de nadie, peor de su propia gente, pues. Entonces, trabajemos juntos. Estamos invitando a todos los que quieran trabajar por el país. Todos perdieron, todos perdimos. ¿Quién habrá ganado? Pues nadie. Sí, los contrabandistas. Ah, no, ellos sí, los de combustibles, claro. Los de combustible. Y los narcotraficantes, por supuesto. Sí, señor. Claro. Si le ofrezco un hornado o un ceviche, ¿por cuál va? Y se puede pedir los dos. De entrada, esa ya es el una ceviche. respuesta política. No, no me gusta. es que respuesta política. Porque respuesta, no quiere quedar bien con Costisierra. Respuesta de alguien que le gusta comer bien. Yo me pego un ceviche de entrada y un hornado de segundo. ¿Y whisky o cerveza? No bebo, pero sí me gusta la cerveza. ¿La noche o el día? El día, totalmente. Yo madrugo. Hacemos una pausa, volvemos en un instante. De asumir el poder, el presidente Lenín Moreno fue claro: la mesa no estaba servida. Y por el contrario, el país había quedado en una difícil situación económica tras 10 años de gobierno correísta. Actualmente el Ecuador se enfrenta a indicadores económicos que no son positivos. Por ejemplo, el desempleo bordea el 4,9%, el déficit fiscal es de más de 3.000 millones de dólares y la deuda supera los 56.000 millones. Ante esta situación, la decisión del presidente Moreno de eliminar el subsidio a los combustibles fue considerada como histórica por muchos analistas. Sin embargo, la presión social lo hizo retroceder en la medida. Al no poder conseguir 1.550 millones de dólares con esta medida para cubrir en algo el déficit fiscal, el gobierno envió un proyecto económico urgente a la Asamblea que buscaba recaudar al menos 731 millones de dólares. Pero fue negado y archivado por el Legislativo. En su intento por resolver una parte de la difícil situación que atraviesa el país, el Ejecutivo volvió a enviar otro proyecto que, de ser aprobado al 100%, llegaría a conseguir 600 millones de dólares. Sin embargo, hoy eso continúa siendo un desafío. Vamos a continuar. Gracias, Belén. Señor vicepresidente, ¿usted tiene una disciplina, un orden muy alemán en sus cosas o qué? ¿Le gusta que todo funcione perfecto? Me gusta la puntualidad, me gusta el orden, me gusta la disciplina, porque creo que además muestran respeto. Le voy a contar una anécdota. A ver. Mi primer día de clases en la universidad, allá la universidad pública. ¿En Alemania? Sí, la universidad pública, son grandes auditorios, son 300 personas, ese es el aula. Ah, son clases, o sea, aulas grandes. Y llega el profesor atrasado 1 minuto y se disculpa, pero casi como que si nos había golpeado. Sí. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, no, es que si yo me atraso 1 minuto, no se pierde 1 minuto. Se pierde 301 minutos. De cada uno. El mío y los 300 minutos de las personas que estuvieron sentados esperando. Yo creo en eso, creo que es una muestra de respeto, creo que es disciplina, creo que es parte de los valores y sí, así fui Pero formado. esa disciplina prusiana frente a nuestro espíritu tropical, andino, en fin, ¿qué? De lo tropical hay que tomar lo bueno, la alegría, el optimismo, la felicidad, la forma diferente de ver el mundo. Y de las otras partes también hay que tomar lo bueno, la disciplina, el orden, la organización. ¿Por qué no? Y hay que combinarlo. ¿Acaso que lo uno excluye a lo otro? Usted está recorriendo el país, está presente en una serie de actividades y acciones que lleva adelante el gobierno. ¿Qué siente del espíritu ecuatoriano? ¿Se puede lograr entender el espíritu de los ecuatorianos? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Derrotados, pesimistas, No, a ver, sin entusiasmo. yo creo que aquí nadie tiene tiempo que perder. ¿Ya? Cuando yo vine al gobierno, yo ya sabía a qué venía. Yo ya sabía que venía a enfrentar situaciones complejas. Yo ya sabía cuál era la realidad económica del país. Yo ya sabía que había que tomar decisiones. Por ende, yo sabía que yo no venía a ser
el hombre más popular del planeta. Yo venía a trabajar. Y en ese sentido, le puedo decir que todos los ecuatorianos sienten lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y empujar esta casa de todos, que se llama Ecuador, este carro, hacia la prosperidad. Y eso se hace con optimismo. Pero hay ese ánimo, ese optimismo. Que lo hay, sobre todo en la juventud. Los jóvenes. Sí, vea, mi generación, la de los millennials, es la generación más desempleada del mundo. Pero están no desatendidos de los hechos nacionales, les preocupa otros temas. Es que vea, yo pienso que a veces es menos importante estar enterado de los hechos nacionales y más importante dedicarse a ser creativo, a ser emprendedor, a impulsar el país. Eso es lo que necesitamos. Gente informada, por supuesto, hay que dar información, hay que estar informado. Pero lo que más necesitamos es gente que esté dispuesta a empujar el carro hacia adelante. Y aquí eso sobra en el país, sobra. Y eso yo he vivido toda mi vida. La economía es el tema central de este momento de preocupación de los ecuatorianos. El próximo año, sobre todo, tenemos que hacer mucho trabajo en el tema. ¿Siguen económico. los ajustes, señor vicepresidente? Bueno, vea, yo gozo esto porque de nuevo esas discusiones ideológicas absurdas de si el fondo es bueno o es malo, de si el Banco Mundial es bueno o es malo. Cualquier persona, llámese como se llame, que esté dispuesta a prestarle dinero al Ecuador a 30 años, al 4% o con 5 años de gracia, para mí eso es bienvenido. Y No, depende de dónde viene. Hace 2 semanas había un entusiasmo porque apareció un fulano que quería prestar cualquier cantidad de plata. Todo eso se investiga, se valora, y si vale la pena se hace, y si es cuento no se hace. Eso se está revisando en este momento. ¿Pero qué, le dieron importancia a eso? ¿Le dieron todo hay que revisar, ¿no? Todo hay que revisar. Pero a lo que voy es que si hay esos espacios de financiamiento, hay que buscarlos, ¿sí? Y el orden de las finanzas públicas hay que hacerlo con el fondo o sin el fondo. Así es. Hay que hacerlo. El país, al Ecuador, hay que ordenarlo. Ordenar no es agradable ni en la casa. Así es. Cuando usted le dice a sus hijos que hay que ordenar la casa, se ponen molestos. Pero la casa hay que ordenarla. Si a nosotros nos ha tocado recoger la farra, trapear el piso, lavar los vasos, y pagar la factura. nos tocó. No al gobierno, a todo el país. Pero que quede de elección. Quede de elección, pues. Porque el pasado no debe de ser una sentencia, pero sí debe de ser una lección, para que no cometamos de nuevo los mismos errores. Tenemos 3 graves problemas en el país. La pobreza como consecuencia de esta crisis, el déficit fiscal y la deuda, señor vicepresidente. Sí, correcto, y los 3 problemas los estamos abordando. En el tema de pobreza, sobre todo pobreza rural, que es la más dramática, con una buena noticia, que este año, a pesar de la situación, hemos reducido 5% la pobreza rural, y eso es una buena noticia, ¿sí? Porque hemos estado muy concentrados en la ruralidad y hoy estamos poniéndole más énfasis, porque parte de la pobreza urbana es la migración de la ruralidad hacia la ciudad. Entonces, si desatendemos lo rural, se nos dispara la pobreza urbana. Atendiendo la pobreza rural, superamos el problema de pobreza en general. Ahí hay una buena noticia. En materia de déficit fiscal, el gobierno recibió un déficit de casi 8% del PIB y cerró este año con 3,5%. Es un esfuerzo histórico, histórico. Para el próximo año tenemos que subir 1% porque hay la obligatoriedad de inversión de educación y salud. Vamos a estar entre 4,5% y 5% de déficit fiscal. Pero eso no es sostenible en el largo plazo. Ya llevamos casi 10 años consecutivos de déficit fiscal. Nosotros somos un país dolarizado. Tenemos que escoger, ¿sí? Si queremos el dólar, tenemos que tener orden, ¿verdad? ¿Qué pasa el día que ya el déficit es insostenible, que no lo podemos financiar, hablando del nivel de deuda, y no podemos financiar el presupuesto? ¿Qué pasa ese día? Se complica la situación. La dolarización, claro. Entonces tenemos que trabajar en corregir. Con austeridad, yo predico con el ejemplo. A mí no me gusta hablar, a mí me gusta predicar con el ejemplo. Yo predico la austeridad. La austeridad tampoco es popular, pero esa es mi forma de ver. Yo creo que la prosperidad es austeridad, constancia y trabajo. Nada más. Esa es la prosperidad. Entonces, en ese modelo yo trabajo en la vicepresidencia. De 50 a 12 vehículos. Devolvimos el edificio del comercio, lo devolvimos entero, ya no lo ocupamos, ahorramos ese alquiler. Revisamos personal, nos quedamos con la mitad del personal. Y vea todas las actividades que tenemos. Se va achicando, pero van a ir al desempleo toda esa gente. Cuando viajo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Con un acompañante, sin comitiva, me apoyo en las embajadas. Pregúntele a los embajadores que me han recibido cómo viajo yo, ahorrando recursos públicos, con eficiencia, consiguiendo objetivos claros. A Francia para conseguir el acuerdo que le comenté para recibir la información tributaria de 140 países, a Estados Unidos para reactivar el TIC, a Alemania para traer cooperación en educación dual que hoy ya concretamos, ¿verdad? Con temas concretos. Ahora me voy a Qatar, vamos a buscar financiamiento, vamos a buscar inversión. Es decir,
temas concretos a muy bajo costo para el país. Eso es austeridad. Ahorrando y siendo austeros. La deuda sí es inevitable. Va a crecer la deuda. Pero es que mientras hay déficit tenemos que endeudarnos. Ahora, gran parte de esa deuda, y esto es importante, se adquiere porque solo en servicio de deuda hay 7.000 millones de dólares al año. Es una barbaridad. Una barbaridad. Demasiado, sí. Claro. ¿Y el subsidio que fracasó con el 883 se va a focalizar o ya es una En eso estamos pelea perdida? En Ya? eso estamos trabajando. Estamos Sobre trabajando. todo con el tema de la extra, estamos trabajando. Es una decisión del presidente que yo creo que va a implementar el próximo año. Ya las elecciones empezarán de alguna manera el próximo año. Sí. ¿Usted va a participar de la candidatura? ¿Cómo? Vea, la gente no me cree, pero yo, ¿cómo puedo participar si yo digo todas estas verdades? Bueno, una forma de participar para perder. Es bien complicado. La gente quiere escuchar mentiras. No me pregunte por qué. A mí no me gusta mentir. Mi esposa cuando me conoció me dijo, no sabes mentirme. Ya. Yo ya le creí, entonces no miento. Entonces, el gobierno va a tener un candidato. Le atrae la política. El gobierno, Le atrae la política. El gobierno va a tener un candidato. Sí. Veamos quién es. Falta mucho. Nosotros, vea, hay gente que hoy tiene la suerte de poder dedicarse a pensar en el 2021 y la campaña. Y nosotros tenemos la obligación de pensar en gobernar y hacer las cosas bien. Entonces, el gobierno va a tener un candidato y para poder tener un candidato exitoso, tenemos que resolver todavía algunos Y temas. para eso hay que recorrer el país y estar en los medios y aparecer y tal. Y aprender a, Pero el país se recorre, aprender ¿no? a decir su apellido. ya está casi superado. Ya está superado, Ya está claro. casi, vea, me equivoqué, ¿ah? Porque en la asamblea le dije a la gente que me diga Otto porque creo que iba a ser difícil Pero el apellido. ya hemos aprendido a... Y le digo algo, me da mucho gusto que donde voy la gente me grita por mi nombre. Me encanta, me hace Kevin sentir Foster cercano. le dicen entonces. La gente me grita Otto y me hace sentir muy cercano. Pero no es por su apellido, es por su nombre. Sí, por mi nombre, por eso Claro, digo, la claro, gente me por llama nombre. por mi nombre. ¿Cuál es el personaje de la historia que más admira? De la historia. De la historia. Chicas, muchos, pero yo admiro... ¿Vivo o...? No, de la historia. Histórico. Pasa, sí. Yo admiro mucho, me gusta mucho la posición de Gandhi en cuanto a obtener cosas con paz. Yo lo admiro mucho a Gandhi. Y no porque sea Navidad, y yo no soy muy religioso, soy un gran admirador de Jesús. Jesús, claro. Y se lo digo por qué. No por los milagros, porque los milagros usted puede creer o no creer, pero el milagro más grande de Jesús es habernos enseñado a todos que siendo humildes podemos hacer mucho por el nuestro cristianismo país. en general tiene una... Y ese mensaje de humildad para mí vale oro. ¿Cuál es el personaje de ficción, en cambio, que más admira? De ficción. ¿Algún superhéroe de la adolescencia? Sí, claro. Superman. El Chavo del Ocho, Mafalda. De verdad, nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado. ¿Cuál es su sueño de felicidad? Yo soy un hombre feliz. Yo he cumplido todos mis sueños, le soy sincero. Tengo mis hijos sanos, tengo una esposa que me quiere y que yo la quiero. Mi familia está bien. Yo soy un hombre feliz. Se siente realizado. Eso a mí, se siente realizado. a mí esto es un trabajo, Andrés. Sin duda. Esto es un trabajo y yo de esto estaré, si Dios quiere, hasta mayo del 2021 y mi único objetivo, y le soy sincero, es salir con la frente en alto, con la satisfacción de la misión cumplida y de la mano de mi esposa. Y todo lo demás son adicionales. ¿Sí? Señor, muchísimas gracias. Felicidades, estamos ya cerca de las fiestas de Navidad, en fin, ahora ya han pasado las fiestas de Quito y le deseamos felicidades. Muchas gracias. Gracias a la audiencia y claro, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en una nueva emisión de Hora 25. Felicidades. Presentó Hora 25 con el auspicio de